Bueno, avanzamos en otros temas. Hablamos ahora de las infancias. Les recordamos que en el año 2024 el CIPIAP, el Sistema de Protección a las Infancias, intervino en casi 9.000 casos de violencia infantil, la mayoría cometidas dentro del núcleo familiar. Movida por esta realidad, la diputada del Frente Amplio, Inés Cortés, presentó un proyecto de ley que plantea superar algunos vacíos legales para garantizar una protección integral en estos casos, reconociendo nuevas formas de violencia, como por ejemplo la vicaria, también la digital y la comunitaria. Para profundizar en este proyecto, recibimos a la diputada del MPP. Bienvenida. Mucho gusto, buenos días, es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, ¿por qué entiende pertinente todas estas modificaciones y cómo implementarlas? Bien, el proyecto es un proyecto que intenta ser integral, de abordaje a distintos tipos de violencia, como bien decías. Y en realidad, a la luz de las situaciones que estamos viviendo y también los datos que nos hablan de una vulneración importante a las infancias y adolescencias en distintos ámbitos, en distintas esferas, tanto la familiar, en el hogar, en los barrios, también con cifras alarmantes. En lo que va del 2025 llevamos un promedio de un niño o adolescente herido de bala cada 5 días, lo cual es muy alto. No hay cifras oficiales sobre eso, lleva el conteo una organización que es Plataforma Infancias y Adolescencias. Y también en el ámbito digital, que estamos muy atrasados en términos de legislación y donde nuestras infancias pasan mucho tiempo. Y bueno, necesitamos abordar estas distintas situaciones desde la prevención y también dar respuesta a las situaciones más dramáticas y agudas que nos han tocado vivir, que creo que nos dejó muy sobre la mesa que hay bueno, estos vacíos que hay que atender. Legales. Sí. Tiene varias puntas interesantes el proyecto y distintas entre sí que vamos a ir intentando abordar todas, pero recién Pau decía, ¿no?, que hace referencia a la violencia vicaria, de la que además hablamos en los últimos meses, la violencia digital y comunitaria. ¿Cuál es la realidad de este tipo de violencias en nuestro país y por qué entiende usted necesario robustecerlo desde la perspectiva legal? Bien, sí, sobre la violencia vicaria hemos escuchado mucho hablar en estos últimos meses, pero en la legislación uruguaya no estaba presente y un poco lo que hace es enmarcar, por ejemplo, bueno, las agresiones hacia infancias en el marco de la violencia intrafamiliar y de género. Y por eso es que aparece este término y también se introduce el filicidio como un homicidio muy especialmente agravado en el Código Penal, que iguala la pena al del femicidio. También se incorpora la violencia digital y se abordan algunas cuestiones que las plataformas también en coordinación y bajo la rectoría de AGESIC tendrían que empezar a garantizar, como botones de denuncia ante distintos tipos de vulneración, como, bueno, intentos de acercamiento hacia infancias por parte de adultos, contenido sexual que a veces se difunde en estas plataformas y donde realmente hay muy pocas garantías porque todos sabemos que si tenemos niños o adolescentes en la familia, que es muy fácil hacerse una cuenta, no hay tantos requisitos que se pidan para hacerse un usuario a la hora no sé, pienso en TikTok, en Instagram, que son plataformas a las cuales las adolescencias pueden estar expuestas a interactuar con adultos sin siquiera saber quién está del otro lado. En ese caso, la idea es como limitar el uso con algunos sistemas de protección para el caso de las redes sociales. Sí, la idea es que justamente AGESIC, en coordinación con INAU y con INAU, generen herramientas para poder denunciar estas situaciones, botones de denuncia rápidos, accesibles, también que las plataformas tengan que cumplir algunos requisitos. Y bueno, también en esta discusión de, bueno, cómo bajamos esto a tierra, la idea... Estuvo la idea sobre la mesa de generar nuevos mecanismos, pero fuimos más por el camino de hacer que funcione lo que ya hay. Hay un montón de legislación muy buena y hay que hacerla dialogar mejor. Tenemos bueno, la ley de creación del CIPIAP, que es justamente el Sistema Integral de Protección a la Infancia contra la Violencia, que va a ser como el encargado de bajar esta ley en su aplicación. También tenemos la ley de garantías a la primera infancia, infancia y adolescencia, que es la ley conocida como la ley Lustenberg, que está pronta a reglamentarse. También ¿cuál es el diagnóstico? O sea, ¿son cosas que no están activas o que le falta recurso? Sí, en principio hacer que dialogue lo que ya tenemos. También tenemos la ley 19.580, que es la de violencia basada en género, que tiene algunos elementos que podrían proteger a las infancias. Y un poco lo que hace este proyecto es tratar de coordinar estas distintas cuestiones que están como
dispersas y atomizadas y hacerlas dialogar en una cuestión más integral de abordaje a todos estos tipos de violencia. Hay otra propuesta también dentro de este proyecto que sale un poco de los escritorios, que son estos puntos seguros en los barrios, ¿no? Que bueno, que vos decís allí que la idea es que se involucren las intendencias con los municipios. ¿Cómo se gestiona todo eso? Bueno, la idea ahí surge un poco de Plataforma Infancias y Adolescencias, que son quienes están trabajando en los territorios, y es esto, ante eventuales situaciones de violencia que lamentablemente se están dando muy seguido, haya lugares seguros a los cuales recurrir. También la sociedad civil puede involucrarse en esto, y pienso en comercios, pienso en distintos locales deportivos, centros de encuentro. ¿Cómo serían esos puntos seguros? Y bueno, generar un lugar en el que se sepa que podés recurrir en estas situaciones de protección y donde haya coordinación interinstitucional y que estén las herramientas también para que se pueda acceder a esos lugares. También se hablan en algunos países de corredores seguros. Es en principio hacer un abordaje más territorial y por eso es importante involucrar a las intendencias y municipios, que son los que a veces tienen más llegada en las realidades concretas de cada territorio y poder en cada caso abordar una herramienta que se adapte a las características del barrio en particular. Pero yo pienso en las infancias, ¿no? Supongamos que tenemos un barrio X y vos decís, bueno, en tal club del barrio o en tal club de niños o merendero que funciona allí, es un punto seguro donde, bueno, se lo dota de información, hay gente preparada y demás. ¿Cómo haces para que las infancias sepan que ese es un lugar seguro? Bueno, ahí es, bueno, con la comunicación y el trabajo en territorio, también con los centros educativos de por medio. De hecho, ya sucede que ante eventuales situaciones, por lo menos las personas que están trabajando cotidianamente en estos barrios saben que pueden recurrir a tal comercio o a tal club de niños que tienen siempre las puertas abiertas y es a donde se van a refugiar. Pero sucede, digamos, de manera natural. Sí, esto lo que trata de hacer es que se institucionalice como una política nacional y que también haya mayor coordinación y que las herramientas que ya están dadas de manera informal y bueno, y depende de la realidad de cada barrio, que se haga como una red también, que haya acceso a esta información, que se pueda mapear, que pueda haber acompañamiento institucional y de equipos técnicos, porque bueno, la realidad es que estas situaciones se dan cada vez más seguido. Por ejemplo, cuando vemos la inasistencia a los centros educativos, en muchos de los casos es porque hubo, no sé, a la hora que había que ir a la escuela, hubo un episodio de violencia en el barrio y las familias no pudieron salir de las casas. En realidad, es una realidad que golpea duro y que está muy presente y que me parece que tenemos que poder abordarla también desde el Parlamento y desde las distintas esferas del gobierno nacional, porque, bueno, negando la realidad no vamos a llegar a un buen puerto. ¿El proyecto también contempla alguna modificación sobre la tenencia compartida? Sí. ¿Cuáles? Se introducen modificaciones al artículo 3, 4, 8 y el 15 que se deroga. Básicamente, la ley de corresponsabilidad en la crianza lo que hizo fue reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia. Este artículo lo que hace es nuevamente volver a la redacción original en el artículo 34 y 35, que es, bueno, cuando hay una separación, la tenencia se establece de común acuerdo, eso es lo que dice el 34. El 35 establece que de no haber acuerdo lo determina el juez. Y ahí se mantienen los mismos principios, el principio de corresponsabilidad, el interés superior del niño, bueno, la característica de cada familia y la realidad de cada niño también, la edad, la autonomía progresiva de cada niño. ¿Y qué pasa cuando existen medidas cautelares sobre alguno de los progenitores? Bien, perdón, lo que se quita es como la preferencia a la tenencia compartida respecto de otras formas de tenencia. Okay. Y en este caso que traes, que creo que es el punto más álgido de la discusión en su momento, es bueno, que prime el principio de precaución y de protección frente a eventuales riesgos. Entonces, en una situación de separación donde exista un proceso por violencia basada en género, que las medidas de protección primen por sobre otras, y básicamente que durante el proceso de investigación y demás no se puedan mantener las visitas con el posible agresor. Esto fue debatido anteriormente, en otras circunstancias, de vuelta debatido socialmente cuando sucedió lo del asesinato a los chiquitos en Soriano. ¿Entiende que la oposición va a acompañar esto? En algunos casos sé que sí, porque me lo han manifestado. ¿Por ejemplo? Bueno, preferiría no decirlo, pero sí hay legisladoras, sobre todo, tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional, que están muy afines a evaluar estas situaciones, sobre todo
bueno, porque todos los legisladores y legisladoras tenemos un trabajo territorial y ahí a veces es donde tenemos cercanía con algunas situaciones concretas que hacen y nos hacen ver los problemas que tienen las leyes. A veces las leyes son pensadas desde las mejores intenciones, pero en la realidad concreta de las personas es donde se ven las fallas. Y bueno, un poco creo que desde ahí surge la preocupación de estas legisladoras que por lo menos informalmente me plantearon estar afines y apoyar el proyecto. Y también se establecen sanciones para aquellos padres que no cumplan con el régimen de visitas. Sí. ¿Cuáles serían esas sanciones? Eso está en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que también fue una discusión que con el tema de la corresponsabilidad se dio como algo nuevo y en realidad ya está en nuestro código. Y lo que dice es eso, que ante el incumplimiento la parte... una de las partes puede ir a denunciar la situación y el juzgado tiene un plazo, la parte incumplidora, para hacer la entrega del niño si realmente se está incumpliendo el régimen. Eso se mantiene. Lo que sí se deroga respecto de la ley de corresponsabilidad es el artículo 15, que establecía un agravante en caso de denuncias falsas cuando había un hijo entre las partes. Y en realidad quitamos este agravante porque en nuestro país, a través del Código Penal, el artículo 179 establece que todas las denuncias falsas son delitos y tienen una pena que va de 6 meses a 3 años de penitenciaría. Por lo tanto, no nos parecía adecuado generar un agravante para estas situaciones que son... justamente las que tienen menos pruebas, las que las personas a veces no se animan a ir a denunciar porque se dan en el ámbito privado y hay muchos temores a la hora de animarse a denunciar. Entonces, generar este agravante nos parece que en términos simbólicos tiene una carga muy fuerte para las víctimas que sí realmente están pasando por esta situación y por ahí no se animan a ir a denunciarlo. Diputada, todas estas modificaciones que usted propone, estos cambios, estas propuestas, son negro sobre blanco si uno no dota de recursos para poderlas ejecutar, ¿no? ¿Cómo cree que se pueda garantizar? Bueno, ahora estamos a instancias de la discusión presupuestal que está en el Senado. Es un tema que está presente. Sé que la bancada del Frente Amplio de Senadores va a hacer sus esfuerzos por reasignar recursos y atender la problemática de la violencia basada en género, que creo que fue uno de los debes que nos quedó en diputados, o que por lo menos así lo sentimos varios de los legisladores. Y después se vienen las instancias de las rendiciones de cuentas, donde el compromiso es a aumentar los recursos en la medida de las posibilidades, y creo que desde ahí es que se va a poder atender. Sí, porque mira, hemos recibido en esta mesa a la Suprema Corte de Justicia, a los jueces, a los fiscales, a los defensores de oficio. Todos reclaman más recursos y todos lo que señalan es: sin más recursos no podemos trabajar de manera efectiva en la violencia basada en género y en la violencia intrafamiliar. Pero por otro lado se ve como la política, con muy buenas intenciones, sigue generando y proponiendo ideas de cambio, pero no da recursos. Entonces es como muy difícil pensar que esto puede cambiar. Tenemos la ley de Cristina Lustenberg que no se está, digamos, aplicando por falta de reglamentación. Y así un montón de cosas que al final terminan siendo celebradas en su momento, pero después cuando hay que poner la plata no aparece. Sí, es discutible. Entiendo que en este momento, y como te decía, atravesando la discusión presupuestal, los distintos organismos tienen la responsabilidad y un poco la obligación de demandar en cada caso mayores recursos, porque aparte es cierto que son necesarios mayores recursos. Nos encantaría poder atender todas las demandas. La realidad es que hay una coyuntura que está trazada por la cuestión macroeconómica y unas restricciones fiscales mucho mayores de las que nos imaginábamos, por lo cual sí pudimos atender en menor medida muchos de estos reclamos a lo que nos hubiese gustado o a lo que hubiésemos pensado que íbamos a poder hacerlo. Esa es una realidad. Está muy bien, concreta. Pero me pongo de abogado del diablo y recién tuvimos a Felipe Schipani que con temas de educación comparaba con, pero si hubo recursos para María Dolores, si hubo recursos para colonización. Entiendo lo que usted dice y sé la respuesta que tiene el Frente Amplio, pero digo, este tema es como que nunca termina de ser prioridad. Bueno, sí, es una realidad. Un poco lo que intenta este proyecto es poner la discusión sobre la mesa y que sí empecemos a por lo menos generar acuerdos entre todo el sistema político que trasciendan también los gobiernos de turno para, por ejemplo, proteger a las infancias y adolescencias, y ni que hablar que va a ser acompañado de aprobarse en la próxima rendición de cuentas de recursos porque es así que debería ser. De todas maneras, el proyecto en sí no implica necesariamente
nuevas herramientas, sino que las herramientas que ya tiene el Poder Judicial, la Fiscalía, se empiecen a aplicar con una nueva legislación. Más responsabilidades, y se le exige también una intercomunicación de unos con otros, que todo eso es una saturación de un sistema que ellos entienden, o ellos por lo menos expresan, que no dan abasto. Bueno, ahí es discutible, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia tuvo se le quitaron un montón de casos con la reforma del Código Penal cuando aparece la Fiscalía, toda la parte investigativa que la desarrollaba la Suprema Corte con los mismos magistrados que hoy tiene, ahora la hacen los fiscales y bueno, y todos esos recursos que quedaron como más libres o vacantes, no hubo una readecuación interna de la Suprema Corte. Por ejemplo, más juzgados de género que dicen que claro, no pero podrían haber hecho una readecuación de los mismos magistrados que antes estaban destinados a investigar, que hoy lo hacen los fiscales con otro presupuesto y es otro organismo, podrían haber hecho una reestructura interna y no lo hicieron. Entonces, yo tampoco me quiero meter en la autonomía de la Suprema Corte, pero creo que a veces es voluntad también para los actores de poder hacer algunas cuestiones. Entiendo también que a veces el corporativismo lleva a que se plantee la discusión desde un lugar y que no haya el interés o la decisión de avanzar en determinado... ¿Usted entiende que estas quejas son por corporativismo? En algún punto puede serlo, sí. Y recién nombraba a los fiscales también se quejan de lo mismo, ¿no? Que están saturados. Bueno, a los fiscales igual logramos unos avances significativos en el presupuesto nacional, se les equiparó el salario, no sé si recuerdan, en el gobierno anterior se les había habilitado la equiparación salarial con los jueces, el famoso 1%, pero no se les había dado los recursos para asegurar ese incremento salarial. Se logra acordar con los fiscales en este presupuesto de manera escalonada, que además es un logro que hizo la Cámara de Diputados porque no venía en el proyecto del Poder Ejecutivo. Creo que se atendió la demanda en la medida de las posibilidades. Es como te digo, nos hubiese encantado y nos encantaría poder hacerlo en mayor medida, pero la realidad es que obtuvimos... Ya en la rendición de cuentas lo vimos, tuvimos que aumentar un tope de deuda por 1.2 millones de dólares porque teníamos 1.2 millones de dólares menos en caja. ¿Cuánto podríamos hacer? ¿Cuántos recursos podríamos destinar al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la educación con ese presupuesto que es más del 1% del PBI? Imagínate. Entonces realmente tuvimos una realidad que no es la que hubiésemos elegido, pero hicimos, creo que dentro de las posibilidades, una buena gestión en diputados para atender estas demandas y de hecho hubo reasignaciones en ese sentido. Diputada del Frente Amplio, Inés Cortés, muchas gracias por haber venido a Arriba Gente. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí.